Muy buenas, buenos días o buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, yo lo que quería hoy es primero daros la enhorabuena por el evento porque me está pareciendo interesantísimo. Varios de los speakers me ha parecido que tenían mensaje, de verdaderamente mensaje muy interesante, ¿no? Yo lo que quería sobre todo era intentar hablaros de esto, ¿no? De lo que está ocurriendo con el entorno post-pandemia y de cómo pues, se están dando auténticos fenómenos de darwinismo digital, ¿no? Me gustaría llevaros a pensar en lo que ocurre aquí, ¿no? Lo que está ocurriendo aquí, cómo pues, un bicho como este, ¿no? Tengo aquí detrás, no vaya a ser que me muerda, ¿no? Pero lo que nos ha provocado, ¿no? Lo que ha generado algo así, ¿no? O sea, fijaros la auténtica barbaridad. Este es de esta mañana, las estadísticas de esta mañana en una de las páginas que las recogen. Estamos ya por 8,5 millones de casos, estamos peligrosamente acercándonos al medio millón de muertes. Es terrible, es una auténtica barbaridad, una tragedia, todos lo entendemos, vamos a distintas velocidades. Por favor, seguid teniendo cuidado, esto no se ha acabado, no abandonéis las precauciones, aunque os desconfinen en vuestros países, no abandonéis las precauciones, queda mucho por ver en esta pandemia, pero sobre todo lo que hemos visto es que esta pandemia lo que nos ha llevado es a un fenómeno, a un momento curiosísimo, ¿no? Interesantísimo, en el que, sí, por supuesto, llamar interesantísimo a un momento en el que se mueren casi medio millón de personas suena auténtica frivolidad, ¿no? Pero fijaros, ¿no? Un poco lo que ha ocurrido cuando de repente, pues eso, 3.000 millones de personas en distintos países se han confinado. Y las calles se han quedado completamente vacías, ¿no? O sea, prácticamente el mundo ha cerrado. O sea, hemos tenido el mundo cerrado, con todo lo que ello conlleva para la economía, ¿no? O sea, han pasado muchísimas cosas curiosas. Por ejemplo, pues, de repente muchísima gente que compraba ya habitualmente a través de comercio electrónico, pues ha seguido comprando a través de comercio electrónico, pero además se han incorporado un montón de gente que antes prácticamente ni lo había probado, o había probado de vez en cuando algo que no sabía si le iba a ser fácil encontrar en su entorno cercano, en la tienda de la esquina, pero no lo había probado, por ejemplo, para simplemente pues, comestibles, ¿no? Una cosa así. De repente un montón de gente, al hilo de esto de que los supermercados y las grandes superficies eran entornos cerrados y eran peligrosos incluso, ¿no? Pues mucha gente ha probado esto y fijaros lo que ha ocurrido. O sea, Amazon ha pasado a ganar algo así como $10.000 por segundo, que no está mal. Yo hay algunos segundos que no gano $10.000, ¿no? Entonces, fijaros en la auténtica barbaridad que supone algo así, ¿no? Es muy interesante pensar en las transformaciones a las que nos lleva, ¿no? O sea, de hecho, el que para mí es el mayor problema de la historia, no es el coronavirus, no es la pandemia. Para mí la pandemia, como decía un dibujante de The Economist, es el combate que estamos manteniendo en este momento y estamos aquí pues, un púgil humano, digamos, ¿no? Peleándose contra un combatiente más o menos de su tamaño llamado coronavirus, ¿no? Pero ahí fuera hay alguien mucho más grande y más gordo esperando, ¿no? Un auténtico peso pesado que mide mucho más que nosotros, que se llama amenaza climática, ¿no? En muchos sentidos, si lo pensáis, el confinamiento y el parón que hemos hecho nos ha llevado a plantearnos algo así, nos ha llevado a plantearnos qué pasaría si intentásemos, ¿no? Si nos confinásemos, por ejemplo, para solucionar el cambio climático. Obviamente sería imposible porque no tendríamos economía y tendríamos un verdadero problema, ¿no? Pero se pueden tomar medidas para solucionar algo como esto, ¿no? Como el cambio climático, como las emisiones, porque se pueden tomar medidas para evitar que una pandemia se expanda, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo pensar en las conclusiones que hay que extraer? ¿Cómo aprender de un fenómeno como este, ¿no? ¿Cómo aprender de lo que ha sido el experimento colectivo más grande de la historia, con todo lo que ello conlleva, ¿no? O sea, plantearos lo que es
hacer un experimento en el que muchísima gente, todo un país, o muchos países en este caso, se confinan y empiezan a hacer cosas como, por ejemplo, trabajar desde casa o estudiar, ¿no? En el panel anterior alguien comentaba bueno, que en muchos casos pues, había sido muy difícil esto, ¿no? Efectivamente, pero es que en muchos casos hemos encontrado que muchos docentes, muchas escuelas o muchos niños simplemente no estaban preparados para ello y hemos tenido que cambiar en modo emergencia. En las empresas ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? O sea, de repente hemos tenido que empezar a teletrabajar. Cuando empiezas a teletrabajar, la idea que tienes es como muy bonita, muy idílica. Oh, fíjate, qué bien, qué bonito yo aquí en el rincón soleado de mi casa, con mi laptop, mi portátil, ¿no? Tranquilamente. Esto no es verdad. Esto es una imagen idílica recogida de una librería de imágenes. Seguramente no va a trabajar mucho tiempo porque la computadora, si os fijáis, el ordenador ni siquiera está conectado, o sea, ni siquiera está enchufado, o sea, que tendrá lo que le dure la batería, ¿no? O sea, esto es puro pensamiento idílico, wishful thinking, ¿no? La gran realidad se parece mucho más a esto otro, ¿no? Varias personas confinadas en un mismo domicilio, trabajando en un entorno, pues eso que no siempre es perfecto, ninguno, o sea, no peleándose por el ancho de banda, conectándose, pero tratando de conectarse al router en vez de utilizar la wifi, cosas por el estilo, los niños por el medio, todo esto, ¿no? Entonces hay que pensar cómo cambia la situación cuando pasamos simplemente de una situación de emergencia, de, oye, han dicho las autoridades que nos vamos todos a casa. Venga, ahora, oye, ¿qué hacemos mañana? Ya os vamos mandando información, ¿no? O como pasa, como ha ocurrido en algunas empresas, llévate tu computadora, llévate tu ordenador, incluso el de sobremesa, ¿no? En la torre esa, para que puedas seguir teletrabajando. Esto no tiene que ser así, ¿no? De la noche a la mañana nos hemos encontrado, pues eso, como esta pareja aquí intentando hacer lo que pueden, nos hemos encontrado con que hacíamos una primera aproximación intentando sustituirlo todo por como lo hacíamos en persona. No lo hacíamos cara a cara, ¿no? Y de repente pues estábamos con meetings de Zoom todo el día y de Zoom, de Teams, de lo que quieras, ¿no? Y claro, mucha gente acababa agotada. Es claro, es muy interesante pensar en un modelo. Este es un modelo que me gusta mucho porque o sea, me parece muy interesante, me parece un modelo que está sobre todo desarrollado por alguien, Matt Mullenweg. Matt Mullenweg le tengo mucho cariño y es una persona que además tiene una compañía, ¿no? Su propia compañía, Matic, con doble T, como su nombre, Matt, es la creadora de WordPress. Ya sabéis que WordPress es lo que está detrás de como el 30 y tantos por ciento de todas las páginas de Internet, nada menos. Y su compañía es así, trabajan todos distribuidos, es muy parecida a Globant en ese sentido, trabajan distribuidos, cada uno en su casa y Dios en la de todos para el que crean Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí Matt me parece un tío muy interesante. Este es Matt ahora con sus 30 y tantos años, 30 y pocos años, pero este es Matt la primera vez que lo conocí, ¿no? Ahí está pues Matt con 22 años y yo con el pelo negro todavía. Entonces Matt me parece un tío que realmente tiene mucho que decir en este tema, ¿no? Y lo que él viene a decir, si os fijáis en su esquemático, es que lo primero es el nivel cero, la base de la pirámide. El nivel cero son aquellas compañías que ni siquiera se han podido plantear la posibilidad de trabajar en remoto porque no pueden, porque están sujetas a activos, por ejemplo, muy especializados que una persona no se puede llevar a su casa, o tienen cadenas de producción, o tienen de servicio al público directo, ¿no? Trato directo al cliente, eso no te lo puedes llevar a casa, te puedes llevar a un call center, pero no a un camarero, por ejemplo, o a un mesero. Entonces, ¿qué ocurre? Que de ahí pasamos, lógicamente, al nivel 1. El nivel 1 es cuando no haces nada especialmente deliberado para facilitar el trabajo en remoto, para facilitar que la gente trabaje desde su casa de una manera amigable, amistosa, sencilla, fácil, ¿no? Conciliadora. ¿Por qué no lo haces? Pues porque no te interesa. Porque hay muchísimos jefes en muchísimas partes del mundo, en muchísimas compañías, que esto no lo quieren ver ni en pintura. Lo que decían es, yo quiero ver a mis empleados aquí cerca y poder subirme a su hombro y decir, ¿estás trabajando? ¿No? El jefe controlador, ¿no? Algo peligroso, algo muy complicado que estropea la productividad en muchas compañías. ¿Por qué? Pues porque muchos jefes no son capaces de establecer vínculos de confianza con las personas que trabajan con ellos. Esto es muy complicado, porque si realmente no confías en las personas con las que trabajas, ¿por qué trabajas con esas personas? Oye, pues ficha gente en la que puedas confiar, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Esto a lo que nos lleva es a un nivel 2, que de repente llegan las autoridades y dicen todo el mundo a casa, ¿no? Y cuando todo el mundo a casa, ¿qué ocurre? Que intentas seguir haciéndolo todo, como decía antes, como lo hacías antes de la emergencia, y todo lo haces en modo síncrono.
Todo en modo síncrono quiere decir que de repente tu día a día en casa está lleno de interrupciones. No paras. Sales de una reunión, te metes en otra, el Zoom está todo el rato moviéndose. Es insoportable. Y acabas cansado, agotado, es muy incómodo, ¿no? De ahí pasas a un nivel siguiente, es el primer ya nivel en el que nos empezamos a planificar que esto ya no va a ser una emergencia. Oye, resulta que la gente cuando la mando a casa trabaja bien, es productiva, hace las cosas, se puede confiar en ellos, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues empezar a ser pues, remote first. Oye, tienes la opción de trabajar desde tu casa cuando quieras. Si quieres venir a la oficina, puedes venir, pero eso ya te lleva a otras cosas, a remodelar las oficinas, a convertir las oficinas en un sitio para que la gente se vea, para ganar lo que ganas con el cara a cara, pero que la gente de manera habitual, de hecho, trabaje en su casa. Muchas compañías liberan espacio de oficinas. No me gustaría estar en este momento en el real estate, en el mercado inmobiliario de las oficinas en centros de ciudades, porque están quedándose vacías muchas de ellas. Muchas compañías se dan cuenta de que al enviar a la gente a casa pueden trabajar de una manera pues, mucho más eficiente y pueden utilizar menos metros cuadrados de oficina, ¿no? Esto es interesante. También te das cuenta, por ejemplo, que necesitas menos plazas de parking porque nunca va a estar todo el mundo en la oficina al mismo tiempo, con lo cual pues, te sobran las plazas de parking tan caras en los centros de las ciudades, ¿no? De ahí ya pasas a un nivel 4. Y en un nivel 4 es cuando las cosas empiezan de verdad a ser asíncronas, ¿no? Asíncronas es cuando te das cuenta de que muchas reuniones se pueden, de hecho, sustituir por un documento compartido, por ejemplo. Un documento compartido en el que ves los cursores de cada participante revoloteando en la pantalla y haciendo distintas cosas, y tienes además un panel en el que dar indicaciones. No te encargues de ese párrafo que estoy yo con él, yo documento el párrafo 1, yo trabajo en esto otro, o una hoja de cálculo, tú mete los datos de ventas que yo hago no sé qué, o que yo ajusto las fórmulas. Esto es enormemente eficiente y se ha utilizado muy poquito porque poca gente estaba en general preparada para ello o lo había utilizado antes. No es estar preparado, las herramientas son cada vez más simples, más sencillas, no simples, sino sencillas. Las barreras de entrada para estas herramientas son cada vez más fáciles. Lo que de verdad necesitas es la experiencia que te quita el miedo, que es lo que en muchos casos te trae un consultor, que es el que ha probado esto mucho y te transmiten, no la herramienta en sí, que como digo son cada vez más sencillas, sino la forma de utilizarlo, ¿no? La filosofía detrás de ello. La cúspide de la pirámide es el nivel 5 y el nivel 5 es lo que llama Matt el nirvana, ¿no? El nirvana de la colaboración, que es cuando realmente te das cuenta de que tu organización funciona mucho mejor en remoto de cómo funcionaba antes, ¿no? Y sobre todo mucho más eficiente, con mejor capacidad de conciliación para la gente, etcétera, ¿no? Entonces, claro, en muchos casos es cultura, es una cuestión de cultura. Si tú lo que haces, como este artículo que escribí en Forbes en su momento, si tú lo que haces es trasladar la cultura que tenías en la oficina, pues se dan cosas como, por ejemplo, instalarle a los empleados un software que monitorice si están o no delante de la cámara, delante o no de la computadora, del ordenador, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no te fías de ellos. Y es demencial. Nadie trabaja cómodo con la lucecita verde ahí y la impresión de que te están mirando, ¿no? O incluso métodos de control de gestión absurdos, como te voy a pagar en función de los minutos que estás delante de la pantalla, que eso ya es absolutamente demencial. Lo que debería ocurrir con esto es que, de hecho, el talento trabajase mejor, que fuese más fácil atraer talento y que además trabajase más a gusto porque hay un entorno de confianza. Si hay un entorno de confianza, ¿qué ocurre? Pues que lo que te vas a encontrar es que una persona puede, por ejemplo, pues decidir que se levanta más tarde ese día porque va a trabajar hasta más tarde y administrarse la jornada de trabajo, con la excepción de las reuniones síncronas, ¿no? Que hay que ponerse de acuerdo. O que una persona puede decidir pues, salir a la compra a la hora de la comida, que es cuando menos gente hay en los supermercados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque su empresa no le plantea restricciones en ese sentido, más allá de las actividades síncronas que tenga, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a darnos cuenta de que trabajar tiene mucho más que ver con las situaciones de ser justo con todos los que te rodean, no solo como se decía antes, ¿no? En el capitalismo, en el capitalismo neoliberal, las empresas no solo tienen que devolver valor al accionista, tienen que dar valor a todos los que rodean a la empresa, incluyendo los trabajadores. Pues claro, esto fue la conclusión que la Business Roundtable de Estados Unidos, la asociación, el lobby que agrupa a todos los grandes CEOs de las compañías grandes de Estados Unidos, llegó a esa conclusión a finales del año pasado. El capitalismo neoliberal, la idea esta de valor al accionista,
está fuera de sitio. Las empresas tienen que empezar a pasar del shareholder capitalism al stakeholder capitalism. Y solo las empresas que lo hagan así serán capaces de funcionar en el futuro, de atraer talento, digamos, estar a bien con la sociedad o de generar beneficios, ¿no? De hecho, más bruscamente lo dijo el fondo más importante, del mundo, el fondo de inversión más grande del mundo, ¿no? BlackRock, en el cual, pues, BlackRock, lo que dijo Larry Fink en su carta es que, pues mira, si tu compañía no hace eso, si tu compañía no es capaz, por ejemplo, de tomar como stakeholder fundamental al medio ambiente, al planeta, no vamos a invertir en tu compañía, ¿no? Entonces, a lo mejor es que no sé, los indicadores que estábamos usando no eran correctos. El beneficio por el beneficio no nos lleva tan lejos y tenemos que empezar a pensar en indicadores un poco más complejos o un poco más multidimensionales. Esta es una propuesta muy interesante, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, ¿en cuánto de esto está trabajando tu compañía, ¿no? Si lo pensáis, esto lo que nos lleva es a la necesidad de aprender muchas cosas, ¿no? Aprender se vuelve algo fundamental, se vuelve importantísimo, ¿no? Entonces, claro, aprender es muy importante y yo estoy encantado de que estéis convencidos de ello, porque llevo en el negocio de la enseñanza pues 30 años, ¿no? Y mientras sigáis pensando que es importante aprender, yo sigo teniendo trabajo. Pero hay otra cosa que cuando llega una crisis como esta es mucho más importante que aprender y más difícil, ¿no? ¿Qué es esto otro? Desaprender. Desaprender es bastante más difícil, no estamos tan preparados para ello. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué titulo esta pequeña charla como darwinismo digital? Que las empresas que son capaces de desaprender en sus métodos de trabajo, en la forma de hacer las cosas, en la forma de tratar a sus empleados, etcétera, son las que están siendo capaces de aprovechar la oportunidad. Y aprovechar la oportunidad es fundamental, es algo importantísimo. Entonces me gustaría llevaros a pensar qué va a pasar pues, fundamentalmente después de la pandemia, ¿no? O sea, después de la pandemia, otro de mis artículos recientes en Forbes, lo que va a pasar es que hay muchas compañías que están locas por volver a lo que había en febrero. Uy, yo lo que quiero es que me devuelvan el cómo funcionaba todo antes de que empezase eso en febrero. Olvídate, febrero no va a volver. Febrero no va a volver, primero porque no hemos inventado los viajes en el tiempo. Segundo, y más importante, porque no debería volver. Porque la pandemia es el resultado de hacer mal las cosas. La pandemia no es una casualidad. Coronavirus no ha llegado por una casualidad, ha llegado porque como especie hemos puesto una presión enorme sobre los ecosistemas, hemos atacado a especies con las que no teníamos por qué convivir, mucho menos comernos, ¿no? Ha llegado por una forma de hacer las cosas. No debemos volver ahí. Debemos aprovechar el cambio para incorporar, para desaprender y hacernos mucho más eficientes. Entonces, la gran pregunta ahora es, ¿hasta qué punto estáis preparados para esto? Si os veis preparados para esto, fantástico. Si no, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Planteároslo en términos de desaprendizaje. Y de verdad que esto es lo que me parece más importante de una situación como esta, de una situación, ha sido muy difícil, de verdad, durante todo esto, para aprender lecciones de la pandemia. O sea, me parece que es algo que lo hemos notado, ¿no? Nadie en Italia aprendió de lo que pasó en China, nadie en España aprendió de lo que pasó en Italia y, por supuesto, nadie en Estados Unidos aprendió de lo que pasaba en ningún otro sitio y así están muriendo tanta gente en ese país, ¿no? Entonces, es importantísimo ser capaces de echar un paso atrás y tratar de aprender, de sacar conclusiones y de evitar que ese darwinismo digital juegue en nuestra contra. Esto es un poquito lo que os quería contar. A partir de aquí, por supuesto, lo que queráis, cualquiera de mis canales abiertos para preguntas. Ahora veré si en el chat de YouTube si hay alguna que pueda responder. Encantadísimo y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Robert.